Ok, hablemos del colapso de Enron. Eh, como decía la compañera, a pesar de que Enron era una compañía que en Estados Unidos estaba muy bien posicionada, porque aparte de todo tenía la maquinaria industrial y el poder económico en inversiones, y aparte de eso tenía una firma auditora que era a nivel mundial la firma Arthur Andersen, que era pues con mucha credibilidad. Ellos empezaron a caer porque empezaron a aplicar un método contable que se llama Mark to Market, que significaba marcar el mercado. En sí, ese método lo que se refiere es que el valor razonable de una cuenta que se puede cambiar con el tiempo, como los activos tangibles y pasivos. Es un método que se dice pues que puede ser manipulado porque pues se basa en el costo real, no se basa en el costo real, sino que se basa en el valor razonable, el cual es pues no es más difícil de precisar. Enron empezaron a realizar la implementación de este método, que fue pues como lo que les marcó pues el inicio pues del colapso. Lo que hacían era que ellos les permitía registrar las ganancias estimadas como ganancias reales, en las cuales había manipulación pues, de las técnicas contables y la elaboración de los estados financieros confusos para mantener pues, altas tasas de crecimiento en las cotizaciones bursátiles con los precios de los títulos que negociaban. Enron llegó al punto de perder su objeto social y sus políticas, porque Enron en un momento se dedicó a comercializar de todo lo que le generaba a ellos una manera de maquillar estados financieros y utilizar, ellos todo eso lo maquinaban. Entonces empezaron, aparte de que iniciaron con el gas, empezaron a invertir en energía, en agua, en prensa escrita, en publicidad, en televisión, en seguros de riesgo, en internet, en videojuegos, en plataformas electrónicas. Ellos perdieron eso, enloquecieron su parte empresarial y no había pues una buena gestión empresarial porque pues, y todas esas inversiones ellos los manejaban por medio de unos contratos, y ellos esos contratos los llamaban que eran derivados, y se los vendían a todos los inversores. Ellos también, como lo decía la compañera Erika, ellos como ocultaban pues todas esas deudas. Ellos siempre lo que buscaban era satisfacer pues dentro de las agencias su calificación, las agencias de crédito. Entonces ellos por medio de la firma auditora aseguraban indicadores de apalancamiento de la empresa, donde manifestaban que estaban dentro de un rasgo aceptable, que la medición financiera pues que ellos realizaban y analizaban les permitía como dice el indicador financiero, que la cantidad de capital que entraba en la forma de la deuda, pues evaluaba la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones. Ahí es cuando, pues como lo informaba la compañera Erika, pues los pasivos los convertían en activos, los créditos como ingresos, y todos los otros beneficios eran inflados, y pues los manejaba el señor Andrew Forston, que era el director financiero, en conjunto pues con la firma auditora como tal. Enron en el año 2001 ya empezó pues con una decadencia, porque pues analistas y muchos medios pues de inversiones no creían en el crecimiento que Enron empezaba pues a derivar tan prontamente, y entonces inclusive pues las revelaciones que hizo la revista Fortune decía que bueno, pero en qué momento Enron pasó de ser la compañía 141 más grande de Estados Unidos a ocupar el séptimo puesto en 5 años. Entonces ya empezó pues a generarse unas investigaciones que empezaban pues a validar toda esa información. En noviembre del año 2001, las acciones de Enron pues ya empezaron a registrar valores de $7, que en un año antes valían a $83. Entonces ya Enron empezó pues a decaer. ¿Qué pasó ya para finalizar con Enron? El 2 de diciembre Enron se declara en bancarrota. Lanzaron un plan de reorganización que se maneja en los Estados Unidos con las compañías, y lo aprueba directamente la Corte de los Estados Unidos, y entonces fue aprobado el plan de bancarrota. Crearon una junta para dar liquidación a Enron y la nombraron Credit Recovery Corporation,
Y pues la misión de esas liquidaciones era pues reorganizar y liquidar algunas pues de las operaciones y activos de Enron antes de que pues se liquidara en quiebra completamente, pues en beneficio de todos aquellos acreedores. La empresa pagó más de 21.700 millones de dólares a sus acreedores entre 2004 y 2011. Y el último pago que realizaron fue para el mayo del 2011. A comparación pues, de los criterios judiciales y jurídicos en Colombia con los de Estados Unidos, pues como lo decían las compañeras que ahorita nos hablaban de Reficar, y pues en Estados Unidos la justicia sí es drástica. Dentro del caso de Enron, hubo unos cargos criminales que pues lo abarcaron las cuatro personas principales, que fue pues la primera víctima fue pues, Arthur Anderson, que fue la firma auditora que lo declararon culpable porque aparte de destruir la justicia, destruyó todos los documentos y requerimientos que la justicia le solicitaba financieros para cortarlos pues con las comisiones de bolsas de valores. Y entonces, inclusive pues esa empresa se revocó y aún así con una reestructuración terminó una compañía tenedora de acciones, pero pues en sí fueron judicializados. Otro de los judicializados fue Kenneth Lay, que fue el fundador de Enron, que fue condenado a 45 años de cárcel pues, por fraude, conspiración y fraude bancario, y pues falleció en el año 2006. La otra persona que también estuvo pues, implicada fue Jeffrey Skiller, que fue el presidente de Enron, que fue condenado a 24 años de prisión, y Andrew Fauston, que era el director financiero, sentenciado también aparte de que con el caso de Enron le fueron sacadas muchas investigaciones y tenía 98 casos de fraude por lavado de dinero y uso pues, de información privilegiadas. En total fueron 16 empleados de Enron los que fueron declarados culpables, pues los anteriores fueron pues, como los más importantes. Pues en síntesis, profe, lo que fue Enron, pues es una compañía que nació, una compañía de gas que pronto se desificó y entró pues en los negocios de las infraestructuras de agua y pues se convirtió en una plataforma de negocios de instrumentos financieros vinculados pues a muchos productos, como lo decía pues ahorita, de que pues ya querían invertir en todo. En el 2012 descubrió pues que la mayor parte de sus beneficios pues eran completamente falsos, que la empresa tenía una deuda mayor de lo que pues se pensaba y que en general pues todo Enron era pues un completamente fraude. La compañía suspendió pagos a los accionistas que se creyeron las promesas pues de los directivos. Además de maniobras contables, profe, pues esa empresa provocaron pues la práctica desaparición de, pues, de las mayores de las cuentas auditoras y pues por entonces se encargaban de sus libros que era Arthur Andersen la firma. En sí, profe, pues yo pienso que Enron fue una compañía que lo tuvo todo, empezando de que pues, la firma auditora tenía con el señor Jeffrey, ok, sí, con el señor Jeffrey que tenía aparte de que tenían toda la maquinaria montada, con la firma auditoria tenían influencias en la bolsa. Entonces, pues fue una empresa que acaparó pues en Estados Unidos y fue un escándalo de carácter mundial. En sí, profe, eso es lo que nosotros pues, logramos captar de las investigaciones de este caso, que pues hay mucha cosita que sí nos queda pues muy clara. Fin. Muchas gracias al grupo. Anotar también que las compañías de auditoría tienen gran importancia en todos los fraudes y nosotros como contadores tenemos en las manos la posibilidad de generar que una empresa crezca a través de la manipulación o de la realidad. Entonces, pues de nuevo el llamado a tener cuidado en el tema del manejo de la contabilidad, siendo contadores o siendo revisores fiscales. Y en este caso de Enro, particularmente el presidente termina suicidándose en uno de sus autos lujosos. También uno de sus colaboradores y socios se mata
pegándose un tiro en la cabeza por la presión social que genera. Como decía Cristian, aunque en Colombia eso no pasa, seguramente la presión moral y toda esta situación puede hacer que lleguen situaciones mucho más precarias para cada uno de los que toman esas decisiones. Así que mucho cuidado con eso y sobre todo tener en cuenta que la contabilidad es la base fundamental de la economía nacional. Nosotros tenemos una institución que se llama la Contaduría General de la Nación, donde se establece toda la contabilidad de Colombia y tenemos también instituciones como el DANE y demás que tienen cifras del Producto Interno Bruto de las diferentes compañías y todo eso hace el compendio de la economía colombiana. Y todo eso está en nuestras manos. Aunque nosotros tengamos una empresa chiquita que quizás no genere las utilidades de estas empresas tan macro, seguramente hacemos parte de ese conglomerado de personas que lo mejor es dar fe pública ideal y no maquillar los estados financieros. Por último, tenemos entonces a Interbolsa. Le cedemos la palabra entonces a Brian, a Katy, a Tatiana y pueden proyectar de una vez la pantalla. Profe, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ya un segundito, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, mientras mi compañera comparte pantalla, yo les voy contando. A nosotros nos correspondió Interbolsa. Está conformado, pues como decía el profe, por Tatiana, por Katie, por Brian y pues yo, que soy Lady. Ya está viendo la pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla. Ay, pero yo no, espérenme. Pero no han salido las diapositivas, ¿cierto? No, lo que estamos viendo es la página de la universidad, del módulo. Seguro cuando compartiste pantalla solo le pusiste compartir Internet Explorer o Chrome. Debes dejar de compartir y de nuevo compartir. Bueno, ahí nos aparece. Listo, ahí está. Bueno, yo les voy a contar un poco de la historia de Interbolsa. Interbolsa fue creada en 1990 por un ingeniero químico, Rodrigo Jaramillo, en Medellín. En sus primeros años, él lo que quiso hacer fue hacer estudios sobre el rumbo del mercado, conseguir clientes que quisieran invertir en instrumentos, cobrar una comisión y crear productos propios para poder volver a invertir. A mediados de los años 90 apareció alguien que terminaría siendo clave en toda la historia de Interbolsa, Juan Carlos Ortiz, un comisionista de bolsa que fue expulsado por una bolsa de valores de Bogotá por prácticas que se consideraron poco transparentes. Juan Carlos Ortiz era muy amigo de Tomás Jaramillo, el hijo del fundador de Rodrigo Jaramillo, y por tener esta amistad lo llevó a invertir una fuerte suma de dinero en la firma comisionista. Y se instaló en Medellín implementando el sello corporativo, la llamada posición propia. Con los recursos de la caja se invierte en el mercado. O sea, él le llamó a un sello corporativo la posición propia, que consistía en que con los recursos de la caja se invertía en el mercado acciones, aprovechando los momentos de baja cotización, en los que cuando el precio bajaba, pues ellos invertían. Ya cuando se vendía, cuando subía el precio, perdón, en ese pico era donde ellos pues lo vendían. Esto ayudaba a tener enormes ganancias, pero también podía pues cosechar una pérdida profunda. Con esa estrategia se convirtió en un jugador de peso gracias a la gran posesión que tomó en el mercado del TES. En el año 2000, Víctor Maldonado, presidente de Fotojapón, hizo una inversión en Interbolsa en la sociedad con una participación del 30%. Esto hizo que Juan Carlos Ortiz y el hijo del fundador Tomás Jaramillo terminaran construyendo
en Curazao un fondo Premium Capital, que de ese fondo un compañero ahora les habla. Buscaban clientes colombianos con capital fresco para invertir en diversas empresas e instrumentos financieros. Interbolsa, la firma comisionista Interbolsa se había convertido en un jugador de peso en las naciones de bolsa de valores colombianas. El mercado surgió de la unión de parques de Bogotá, Medellín y occidente de Cali. Su poder llegó a tal punto que en el 2007 adquirió la competidora inversionista en Colombia, que los convirtió en un mercado y estructuró como conglomerado del servicio financiero, con 8 empresas bajo su mando, que era el sector de los seguros, el sector de la inmobiliaria, la responsabilidad social empresarial y la interacción de los mercados bursátiles de Panamá, Brasil y Estados Unidos. Alessandro Corredor, él fue un inversionista de Interbolsa, pues que compró acciones muy baratas en ese tiempo. Él compró unas acciones aproximadamente de 26 pesos y cuando él las terminó vendiendo fueron de 130 durante la época de la OPA. Cuando Interbolsa cayó, pues cuando todos, en el 2012, pues que se vio como lo que hubo, la Fiscalía General de la Nación dijo en sus investigaciones que Alexandro Corredori había sido como el que había encabezado y dirigido la organización criminal que causó la quiebra de Interbolsa. ¿Por qué se cree esto? Porque Corredori invirtió pues mucho en Interbolsa, ¿sí? Pero Interbolsa le empezó a prestar a él una plata de modo, esperen un momentico, profe, perdón, de modo repo, que mi compañera ahorita les explica cuál era ese modo. Les empezó a prestar a él para él poder invertir en Fabricato. Fabricato fue una empresa textilera de Medellín que tuvo también muchos problemas y con sus desenlaces se quedó sin dueño. Entonces ellos empezaron a vender pues sus acciones también. Entonces Interbolsa le hacía un préstamo a Corredori del modo de repo. De este modo él empezó a invertir pues en Fabricato y pues ahí es donde se empieza como el desenlace de todo lo que pasó. El 2 de noviembre del 2012 el gobierno intervino a Interbolsa porque incumplió con una obligación otorgada por el banco BBVA por una suma de 20.000 millones de pesos. Óscar Cabrera, presidente del banco BBVA en ese tiempo, dio una rueda de prensa, diciendo que Interbolsa fue por un crédito intradía. El crédito intradía consistía en que se prestaba y era por horas, solamente por horas, que mientras ellos tenían liquidez por horas para poder hacer pues como una operación y poderla llevar a cabo. Pero pues Interbolsa no tuvo cómo pagarle al BBVA esa cantidad de plata. Tomás Jaramillo, que fue el hijo del fundador, y Juan Carlos Ortiz fueron condenados a 5 años de casa por cárcel. La junta directiva que hubo en ese momento, pues cuando en el 2 de noviembre del 2012 fue Rodrigo Jaramillo, que fue el fundador, Tomás Jaramillo, el hijo del fundador, Luis Miguel García Peláez, Daniel Feguet Mora, Alba Lucía Hoyos Naranjo, Carlos Carreño Rodríguez, Gustavo Rodríguez Guzmán, Santiago Sarmiento Varela, Ignacio Maldonado Escobar. Pero los últimos 7 de la junta, ellos no tuvieron, pues no fueron condenados ni nada, porque el 2 de noviembre ellos habían pasado la renunciaron a Interbolsa, entonces solamente fueron condenados Rodrigo Jaramillo y Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Ya sigue mi compañero ya explicando sobre una de las preguntas que usted nos hizo, profe. Muchas gracias, Laila.
Hola, profe. Buenas noches a todos. Bueno, por acá mi compañera había hablado sobre los repos. Entonces yo les voy a explicar lo que son los repos. Esas eran operaciones de venta con pacto de recompra. Cuando un inversionista necesitaba liquidez, cedía o transfería a otro, podía ser bancos o persona natural, temporalmente una propiedad o unas acciones o las acciones pues como que tuviera de una empresa a cambio del dinero. Eso funcionaba así algo como un empeño. En cuanto cumplía el tiempo por el que hizo ese repo, él devolvía el dinero y le devolvían sus acciones. Listo. Continúe entonces con el control de la revisoría fiscal. Esa es para responder una de las preguntas que hizo el profe, que era el control de la revisoría fiscal y qué debía hacer el contador. Grant Thornfast y ABS Auditores era la firma que en el 2012 tenía pues como el control de la revisoría fiscal de Interbolsa. Perdón. Quienes eran pues como en el porcentaje máximo, o si no es el que tuvieron toda la responsabilidad ética y moral de por qué pasó todo lo que pasó con Interbolsa, porque su deber era velar porque se llevara regularmente la contabilidad como una de sus funciones, como una de sus funciones principales. Ellos debían custodiar todo el tiempo todas las prácticas que tenía pues como tal la compañía, que fueran seguras, que fueran legales, ¿sí? Los revisores pasaron por alto muchas irregularidades en las operaciones que se llevaban en la empresa. La contabilidad presentaba deficiencias que eran muy significativas y que también violaban las normas de contabilidad. Yo creo que si eso se hubiera detectado a tiempo, pues no se hubiera llegado, digamos, tan lejos. Ellos debieron cerciorarse que las operaciones se ajustaran a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, pues que también hace parte de las funciones de los revisores fiscales. Yo creo que también debían dar oportuna cuenta de todas las inconsistencias que ellos fueron encontrando, pues si lo hubieran buscado. Esa función, pues bueno, ya sabemos que es la número 4 del artículo 207 del Código de Comercio, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad, por lo que se puede pues, decir que la revisoría fiscal no cumplió con lo exigido desde quien ejercía este cargo. Como el revisor fiscal no logró evidenciar las operaciones fraudulentas, se faltó pues como gravemente a la responsabilidad en el ejercicio pues, que tiene el revisor fiscal. Sí, el sistema de control interno y de cumplir como garante ante el Estado, que no dio oportuna cuenta y bueno, en fin. Y pues ya, profe, los auditores, bueno, los revisores fiscales fueron sancionados por parte de la Junta Central de Contadores. Ellos cancelaron el registro profesional por 12 meses. El contador era Carlos Alberto Posada González. Sí, eso se calificó como una falta grave al título de dolo. Entonces, aún así, pues esta compañía de auditores pues cerró, pero sin embargo hay algunos que trabajaban allí que aún pueden estar ejerciendo su labor como contador, algunas labores como contadores. Pues este caso lo que hizo fue agregar la fama de los contadores, por así decirlo, una desconfianza, una pérdida de credibilidad en el ejercicio del contador y del revisor fiscal. Entonces eso creó pues unos efectos de no ejercer el control fiscalizador correspondiente, además de los efectos colectivos que pueden llegar a ocasionar para el caso más puntual de Interbolsa, que fueron las pérdidas económicas. Ya siguen mis compañeritos. Lo que fue la inversión premium, que fue un fondo que se realizó
en Curazao, que pues no es técnicamente un fondo de Interbolsa, sino que es un fondo que se gestó en un paraíso fiscal para obtener ventajas de legislación. El fin es tener una serie de ventajas a nivel tributario y de confidencialidad, pues que en la legislación colombiana pues no se obtenían. El Fondo Premium no es un fondo de Interbolsa, sino un fondo gestado en Curazao por Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, que le hicieron a nivel de compañías de ellos mismos en el exterior. Lo que tenía en sí Interbolsa no era pues lo que tenía Interbolsa era pues una corresponsalía. Eso significa que vendía ese fondo para que inversionistas colombianos invirtieran en ese fondo, pues ya que la legislación colombiana pues lo permite, que una firma pueda hacer esa corresponsalía de fondos en el exterior. Y eso fue lo que y ahí era donde llegaban los dineros que pues depositaban los inversionistas de Colombia. ¿Me pasas por favor la siguiente lista? Seguimos con la Grant Thornton, que fue la compañía pues que hizo la auditoría, que me pareció curioso que fue la misma que también auditó la empresa de Parmalat, siendo una de las mayores organizaciones pues a nivel mundial de servicios profesionales y de auditoría, no haya contado como con la suficiente capacidad para llevar este caso. Quiero leer también lo que es el concepto de revisoría fiscal de acuerdo a la Junta Central de Contadores. Dice, es un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integren el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que señale la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Este es el artículo 207 se me fue la palabra, de las funciones como tal del revisor fiscal. Esa es como la definición de ese concepto. En el Código de Comercio. En el Código de Comercio, profe. ¿Me pasa a la siguiente página, por favor? Aquí están como tal las funciones del revisor fiscal, que fue para darle pues solución a esta la segunda pregunta, que fue en todas las que falló la firma auditora, que pues no cerciorarse de las operaciones que se celebraron fue dentro de la sociedad, no dio cumplimiento a ellas, dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios o a la junta directiva o al gerente, según pues sean los casos. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercían la inspección, eso tampoco lo hicieron porque, sin embargo, cuando Fabricato quebró, que ya no en sus estados arrojó una pérdida y fue donde ya la superintendencia entró a fiscalizar a Interbolsa, pues la firma auditora no presentó ningún cargo contra ellos. Velar porque se lleven gubernamentalmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones en las asambleas o la junta de socios o la directiva. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y provocar que tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos. La práctica de las inspecciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con un dictamen o un informe correspondiente. Convocar a la asamblea o junta directiva, que fue lo que debió haber hecho en el momento en que se dieron estos préstamos repo, porque pues en la razón, en la justificación de la empresa, pues no estaba como tal aprobados estos préstamos a los socios de esta forma. Cumplir con las leyes de los estatutos o reportar a la unidad de información de análisis financiero. Todas estas son las funciones como tal de revisor fiscal que ellos pasaron por alto, que esta firma auditora pues no contaba con la suficiente responsabilidad tanto como profesional y moral para cumplir esta función. En general,
¿Qué no hizo la compañía auditora? El revisor fiscal pasó por alto pues, las funciones mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio. No realizó anticipadamente el dictamen de los estados financieros sin cerciorarse pues, de que fuera en verdad la información, o sea, no hizo el verdadero proceso. No tuvo en cuenta la ética profesional con que se debe ejercer la profesión como tal. El revisor fiscal pues tampoco daba la certeza de si Interbolsa podía cumplir o no los compromisos financieros y pues que en fin como que los demás tenían más información o poseían más información acerca de la situación de la propia firma que la Grant Thornton, la compañía auditora. Y pues era evidente que no analizaron muy bien los procedimientos y las prácticas de Interbolsa, estaban dejando pasar por alto situaciones irregulares, permitiendo a los directivos y administradores llegar tan lejos que pues como por una observación, los administradores fueron los únicos que dieron la cara al país para explicarles qué fue lo que pasó, que sin embargo fueron los únicos que tuvieron una sanción económica también. La negligencia frente a situaciones en el riesgo de liquidez, la empresa llegó un momento que no tenía liquidez, el ejercicio del control pertinente falló, el tratamiento de los hechos que pues, poco a poco conllevaron al desplome de la compañía. El resultado de toda esta negligencia como tal fue una sanción millonaria a la firma auditora y la cancelación del registro profesional de la firma auditoría que fue la Grant Thornton and ABS Auditores. Eso en sí fue lo que pasó por alto toda esta compañía auditora. Ok, no, muchas gracias. Efectivamente, a diferencia de quizás las otras empresas colombianas que vimos hoy, pues esta sí tuvo una sanción importante y esta la traemos a colación por lo siguiente. No solo va a ser problema de la administración. En el momento en que ustedes como revisores fiscales cometan errores, pueden ser sancionados y pueden ser llevados a la cárcel, pueden responder con su dinero o pueden quitarle su tarjeta profesional para no ejercer más como contadores. Ahora, puede que se la quiten por un periodo de tiempo, por lo general es un año, pero seguramente ninguna empresa querrá hacer algún contrato o convenio con ustedes después de tener una suspensión de ese calibre. Muchachos, muchas gracias entonces por asistir a la clase de hoy. Profe, Katia, perdón. falta Sí, la compañera Kat. discúlpame. Yo, bueno, con el desfalco, tranquilo, con el desfalco de Luxemburgo, que fue pues un escándalo financiero en noviembre del 2014, donde se evidenció detalles operacionales secretas de 343 empresas para evitar el pago de impuestos. Estas operaciones las hacían expertos fiscales, se conocían como evasión fiscal, pero era un proceso muy legal que ellos hacían. El escándalo fue revelado por unos periodistas, creo que fueron 80 periodistas de 36 países, que analizaron documentos que se obtuvieron por un grupo de periodistas de investigación, donde evidencian que las empresas han ahorrado miles de millones de dólares que debían ser pagados en impuestos, pero que no hicieron así. Estas operaciones tuvieron apoyo de las autoridades gubernamentales de Luxemburgo, lo que hizo pues que como la Unión Europea tuviera una indignación por lo que fueron ya pues como pérdidas económicas muy grandes. Que más estos acuerdos secretos entre las empresas y autoridades de Luxemburgo fueron intermediadas por unas grandes firmas de contabilidad, conocidas como las Big 4, que son las principales promotoras de un gran sistema que ocultó el desvío de fondos que utilizan los paraísos fiscales, en este caso pues el de Luxemburgo. Uno de los liquidadores el liquidador de Interbolsa, que fue Pablo Muñoz, manifestó que las autoridades de Luxemburgo puso muchas trabas en las entregas de los activos recuperados,
fueron procesos que se tardaron muchísimo, pues que se frenaron, sobre todo que se frenaron para la entrega de todo esto. Y pues desde allí fue ya donde empezó como el tema de la sanción, que empezaron a ser condenados, a pagar las multas, todo esto. Ok, Katy, mil disculpas que no había visto que estabas ahí en el grupo, pero no tampoco sabía de este desfalco de Luxemburgo. Pensaba que Interbolsa estaba solo con lo del fondo premium, pero gracias por la intervención. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la clase. Recuerden que todas estas exposiciones podrán ser parte de algunas de preguntas en el próximo parcial. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, y muchas gracias. Que descansen. Gracias. Bueno, profe, que esté muy bien, Listo, muchas profe. gracias. Gracias. Profe, muy Gracias. amable. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego.